Díaz y en el día de hoy, junto con mis compañeras Katia Flores, Erika Villarreal y Verónica Peralta, le vamos a estar hablando sobre la teoría morfológica, fisiológica y anatómica del cerebro. Nosotras somos estudiantes de segundo semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Es Erika Villarreal Barreto. Hoy vengo a hablarles acerca de la teoría morfológica y a darles una pequeña explicación de la tabla morfológica. La morfología es el área especializada que se centra en la forma de los seres vivos. De este modo estudia la estructura y las características a nivel interno como externo. El cerebro se divide en hemisferio derecho e izquierdo, cada uno con los diferentes lóbulos: lóbulos frontales, lóbulos temporales, lóbulos parietales y lóbulos occipitales, ya que son los responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. En la morfología también podemos encontrar la corteza cerebral, ya que es la parte más desarrollada del cerebro humano, responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. En ella se encuentran las llamadas cisuras o surcos que marcan límites en la superficie cortical. Las cisuras más importantes son las siguientes: central o de Rolando, lateral o de Silve, parieto-occipital y longitudinal. Las circunvoluciones también están dentro de la morfología. Dentro de cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. Los más importantes son los siguientes: precentral o frontal ascendente, circunvolución postcentral o parietal ascendente, cingulada o circunvolución del cuerpo calloso, parahipocampal o del hipocampo. Anteriormente les hablé acerca de la teoría morfológica y ahora a continuación les seguiré explicando acerca de la tabla morfológica. Como podemos ver, la morfología está formada por la corteza cerebral, que contiene neuronas muy compactas, ya que es responsable de los procesos del habla y la toma de decisiones. En lo morfológico podemos encontrar nombres como lo son las circunvoluciones, los surcos, polos, cisuras, lóbulos, ramas y porciones. Cada uno cuenta con una vista. Por ejemplo, aquí podemos observar en el cuadro de la morfología que contamos con una vista, con una estructura morfológica, con un lóbulo, con una ubicación, con una función y con una porción del lóbulo. Por ejemplo, en la estructura morfológica podemos encontrar la circunvolución occipitales, que se encuentra en una vista superior lateral, en el lóbulo occipital, con una ubicación dorso-posterior, con la función del control visual. La porción del lóbulo es ventral del occipital. Otra sería polo occipital, que está en la estructura morfológica, con una vista superior, en el lóbulo occipital, con una ubicación dorso-posterior y con una función, la del control visual. La porción del lóbulo es dorso-occipital posterior. Otra sería, en la estructura morfológica también podemos encontrar el surco de parieto occipital en una vista superior, en el lóbulo occipital, con una ubicación dorso-posterior, con la función del control visual. En la porción del lóbulo se encuentra en la ventral del occipital. Otro sería surcos occipitales, que se encuentra en la estructura morfológica con una vista lateral en el lóbulo occipital, con una ubicación ventral posterior, con una función del control visual. La porción del lóbulo sería ventral del occipital y otro sería lóbulo occipital. También se encuentra aquí en la estructura morfológica con una vista lateral en el lóbulo occipital, con una ubicación ventral posterior,
con una función de control visual. La porción del lóbulo sería ventral, medial, posterior. A continuación sigue también la circunvolución angular, que se encuentra en la estructura morfológica con una vista lateral, en el lóbulo occipital, la ubicación medial, lateral, posterior. La función es la del control visual y la porción del lóbulo es parieto-occipital. Cisura perpendicular se encuentra en la estructura morfológica con una vista lateral en el lóbulo occipital, la ubicación medial, lateral, posterior. La función es la del control visual y la porción del lóbulo es parieto-occipital. También está el lóbulo temporal, que se encuentra en una vista lateral. Lóbulo temporal, la ubicación es lateral y la función es la del control de asociación. La porción del lóbulo es ventral del temporal. La cisura de Silvio se encuentra en la estructura morfológica con una vista lateral en el lóbulo temporal frontal con la ubicación ventral medial. La función es la del control de asociación y la porción del lóbulo sería ventral del temporal. Bueno, para resumir en pocas palabras, el cuadro de la morfología contiene lo que es circunvoluciones, lóbulos, cisuras, surcos, lobulillos. Entonces, en pocas palabras, se resume un poco el cuadro y este es el cuadro de la morfología. A continuación sigue mi compañera Katia. Buenas, mi nombre es Katia Marcela Flores García. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre la siguiente tabla, que es la fisiológica. Esta consta de 14 números, las cuales tienen unas áreas, entonces se las voy a estar explicando a continuación. Bueno, tiene un número fisiológico, denominación fisiológica, lóbulo, ubicación porcional, interconexión y la función principal. Bueno, vamos a empezar con el número 1, que es el área visual. Se encuentra en el lóbulo occipital. Su ubicación es dorsolateral, medial, ventral, cortical. La interconexión es subcortical, diencefálica y basal. Su función principal es recepción y procesamiento visual. El número 2, que es el área de asociación, está en el lóbulo temporal. Su ubicación es ventral y la interconexión es dorsolateral medial. Su función principal es el procesamiento auditivo y el equilibrio. El área número 3, que es el área motora, se encuentra en el lóbulo frontal. Su ubicación es dorsolateral, medial, cortical. La interconexión es ventral, subcortical, diencefálica y basal. La función principal es el control de movimientos voluntarios. La número 4, que es el área de Broca, se encuentra en el lóbulo frontal. Tiene ubicación medial, su interconexión es ventral, dorsal, lateral. Y la función principal es la coordinación del lenguaje oral. Número 5 es el área auditiva, se encuentra en el lóbulo temporal. Su ubicación es ventral medial. La interconexión es dorsolateral. Y su función principal es la recepción sensorial olfato. Recepción sensorial auditiva. Número 6 es el área emocional. No se encuentra en ningún lóbulo, pero tiene una ubicación cortical. Y la interconexión es subcortical, diencefálica, basal. Se encarga del procesamiento emocional. Número 7 es el área de asociación sensitiva. La encontramos en el lóbulo parietal. Su ubicación es cortical y su interconexión es subcortical, diencefálica, basal. Y se encarga del procesamiento sensopercepción. Número 8 es el área olfatoria. No tiene ningún lóbulo, pero está ubicada
ubicada en forma basal. La interconexión es diencefálica, subcortical y cortical. Se encarga del procesamiento olfatorio. La número 9 es el área sensitiva. La encontramos en el lóbulo parietal y tiene una ubicación en la parte del cerebro dorsolateral medial cortical, y la interconexión es subcortical diencefálica. La función principal es la recepción de estímulos tácticos. Número 10 es el área de asociación sematosensorial. Encontramos en el lóbulo parietal, la ubicación es dorsolateral y su interconexión es medial, ventral, cortical, basal, y se encarga del procesamiento de estímulos táctiles. El número 11, que es el área de Wernicke, se encuentra en el lóbulo parietal. Su ubicación es medial, su interconexión es ventral, dorsal, lateral, y se encarga del procesamiento del lenguaje comprensivo. La número 12, que es el área motora, se encuentra en el lóbulo frontal. Su ubicación es dorsolateral cortical. Tiene una interconexión medial, ventral, subcortical, diencefálica y basal. Se encarga del control de movimientos involuntarios. Número 13, que las funciones mentales superiores se encuentran en el lóbulo prefrontal. Su ubicación es dorsolateral medial cortical y tiene una interconexión ventral, subcortical, diencefálica y basal. Se encarga de la regulación e inhibición y control. La número 14, que es la última, son las funciones motoras. No tiene lóbulo, pero está ubicada en la parte ventral posterior del cerebro y su interconexión es multi-interconexión. Se encarga de la locomoción, coordinación y equilibrio. Bueno, muchísimas gracias. Más adelante les estará explicando más a fondo esta tabla mi compañera. Buenas, mi nombre es Verónica Peralta y hoy les voy a hablar sobre la anatomía del cerebro. Anatómicamente nosotros podemos encontrar en Brodmann sus áreas anatómicas y fisiológicas, las cuales tienen los nombres, áreas y lóbulos. Anatómicamente nosotros podemos encontrar la teoría de Brodmann y sus áreas fisiológicas con unos nombres anatómicos, sus nombres fisiológicos y sus áreas. A continuación les voy a hablar y les voy a enumerar cada una de sus áreas. Tenemos el área visual primaria número 17, que es la encargada de la recepción de la información sensorial. El área de asociación visual número 18 y 19. Tenemos el área de asociación auditiva, encargada del procesamiento o percepción auditiva, conformada por los números 38, 21, 37, 20, 28, 36, 35 y 27. Tenemos la corteza motora primaria, encargada de los movimientos voluntarios anatómicos. En el número 4 de las áreas motoras tenemos el área de Broca número 45 y 44, el área auditiva de la corteza auditiva primaria. Su número anatómico es el 41 dorsal y 42 ventral. Tenemos el área emocional, que consta de dos nombres: giro límbico y giro singular, número 24 y 23, anterior y posterior. El área sensitiva número 731 la podemos encontrar con una ubicación cortical. Tenemos el área olfatoria, que hace parte del bulbo olfatorio número 34. Tenemos el área sensitiva de la circunvolución parietal ascendente de la corteza somatosensorial primaria, lo cual hacen parte los números 3, 1, 2 y 5. Tenemos el área de asociación somatosensorial número 7. Tenemos el área de Wernicke número
40 y 39 con una porción 22. Ahora tenemos las áreas motoras que controlan el movimiento involuntario y lo podemos encontrar divididas en dos: cortezas promotoras, que son las encargadas de los movimientos involuntarios, y corteza motora suplementaria. Tenemos el área encargada de las funciones mentales superiores de los cortes prefrontales, número 19. Y por último, el área 14, que a nivel anatómico de Brodmann no es observable y no tiene nombre anatómico ni numeración anatómica. A continuación las dejo con mi compañera Juliana. Después de haber escuchado una explicación clara de cada una de las tres teorías, podemos incluir las tres en un claro ejemplo. Podemos utilizar la circunvolución temporal superior, que se encuentra en una vista lateral, en el lóbulo temporal, en una ubicación ventral del cerebro, con una función de control de asociación, con una porción del lóbulo ventral del temporal, con un número fisiológico número 2, con una denominación fisiológica área de asociación, con una ubicación distribucional a nivel ventral, con una interconexión a nivel dorsal lateral medial, con una función principal que es el procesamiento de información y equilibrio, y una visión fisiológica a nivel lateral e inferior, con un número anatómico 38, con una función primaria que es el procesamiento de información auditiva y con una función secundaria que es la memoria cognitiva y conductual perteneciente a la zona 2 y 3. Ahora vamos a estar profundizando un poco más en la tarea fisiológica del cerebro. Como había dicho mi compañera anteriormente, consta de 14 áreas, cada una con una función principal en nuestro cerebro. El área 1, que es conocida como área visual, en ella hacen parte 5 partes morfológicas del cerebro, cuyas 5 partes tienen una ubicación distribucional a nivel dorsal lateral medial, con una interconexión, es decir, procesamiento de información a nivel subcortical y encefálica basal, con la función principal de recepción y procesamiento visual y con una vista fisiológica a nivel superior lateral sagital. El área número 2, que es conocida como área de asociación, en ella hacen parte 10 partes morfológicas de nuestro cerebro, cuyas 10 partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel ventral, con una recepción y envío de información a nivel dorsal lateral medial, con una función principal de procesamiento de información y equilibrio, con una vista fisiológica a nivel lateral inferior. El área número 3, que es conocida como área motora, en ella hacen parte 3 partes morfológicas de nuestro cerebro, cuyas 3 partes tienen una ubicación distribucional a nivel dorsal lateral, medial, cortical, con una recepción y envío de información a nivel ventral, subcortical, basal y encefálica, con la función principal de control de movimientos voluntarios, con una vista fisiológica a nivel lateral, sagital superior. El área número 4, que es conocida como área de Broca, en ella hacen parte 3 partes morfológicas de nuestro cerebro, y estas partes morfológicas del cerebro se encuentran en una ubicación distribucional a nivel medial, con una interconexión, es decir, recepción y envío de información a nivel ventral, dorsal, lateral, con la función principal de coordinación del lenguaje y una vista fisiológica a nivel lateral. El área número 5, que es conocida como área auditiva, en ella se hace parte una sola parte morfológica de nuestro cerebro, cuya parte morfológica está ubicada en una ubicación distribucional a nivel ventral medial, con una recepción y envío de información a nivel dorsal lateral,
con la función principal de recepción sensorial, con una vista fisiológica a nivel lateral. El área número 6, que es conocida como área emocional. El área emocional se encuentra con una ubicación distribucional a nivel basal, con una recepción y envío de información a nivel dorsal, subcortical y encefálica basal, con la función principal de procesamiento de las emociones y con una vista fisiológica a nivel sagital. El área número 7, que es conocida como área de asociación sensitiva, cuenta con una ubicación distribucional a nivel cortical, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica basal y con la función principal de procesamiento sensopercepción, con una vista lateral a nivel sagital. El área número 8, que es conocida como área olfativa. En ella hacen parte una parte morfológica de nuestro cerebro. Tiene una ubicación distribucional a nivel basal, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica cortical, con la función principal de procesamiento olfativo, con una vista fisiológica a nivel inferior. El área número 9, que es conocida como área sensitiva, en ella hacen parte dos partes morfológicas de nuestro cerebro, cuyas dos partes se encuentran a una ubicación distribucional a nivel dorsal, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica basal, con la función principal de recepción de estímulos táctiles, con una vista fisiológica a nivel lateral sagital superior. El área número 10, que es conocida como área olfatosensorial, en ella hacen parte cuatro partes morfológicas de nuestro cerebro. Las cuatro partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel dorsolateral, con una recepción y envío de información a nivel medial ventral cortical, con la función principal de procesamiento de estímulos y con una vista fisiológica a nivel lateral superior. El área número 11, que es conocida como área de Wernicke, en ella se encuentran tres partes morfológicas de nuestro cerebro. Esas partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel lateral posterior, con una recepción y envío de información a nivel dorsal, ventral lateral, con una función principal de procesamiento del lenguaje comprensivo y con una vista fisiológica a nivel superior lateral. El área número 2, que es conocida como área motora número 12, en ella se encuentran ubicadas dos partes morfológicas de nuestro cerebro. Las dos partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel frontal anterior, con una recepción y envío de información a nivel medial, ventral, subcortical y encefálica basal, con la función principal de control de movimientos involuntarios y con una vista fisiológica a nivel superior lateral sagital. El área número 13, que es conocida como áreas superiores, en ella hacen 13 partes morfológicas de nuestro cerebro. Esas partes están ubicadas en una ubicación distribucional a nivel dorsal, lateral, medial, cortical, con una recepción y envío de información a nivel ventral, subcortical y encefálica basal, con la función principal de regulación, inhibición y control, y una vista fisiológica a nivel lateral, superior, inferior y sagital. El área número 14, que es conocida como área de funciones motoras. En ella hacen parte solo una parte morfológica de nuestro cerebro, con una ubicación distribucional a nivel ventral intralaminar, con una recepción y envío de información a nivel de multiconexión, con la función principal de
locomoción, coordinación y equilibrio, y con una vista fisiológica a nivel lateral sagital inferior. Sensorial, con una vista fisiológica a nivel lateral. El área número 6, que es conocida como área emocional. El área emocional se encuentra con una ubicación distribucional a nivel basal, con una recepción y envío de información a nivel dorsal, subcortical y encefálica basal, con la función principal de procesamiento de las emociones y con una vista fisiológica a nivel sagital. El área número 7, que es conocida como área de asociación sensitiva, cuenta con una ubicación distribucional a nivel cortical, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica basal, y con la función principal de procesamiento sensopercepción, con una vista lateral a nivel sagital. El área número 8, que es conocida como área olfativa. En ella hacen parte una parte morfológica de nuestro cerebro. Tiene una ubicación distribucional a nivel basal, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica cortical, con la función principal de procesamiento olfativo, con una vista fisiológica a nivel inferior. El área número 9, que es conocida como área sensitiva, en ella hacen parte dos partes morfológicas de nuestro cerebro, cuyas dos partes se encuentran a una ubicación distribucional a nivel dorsal, con una recepción y envío de información a nivel subcortical y encefálica basal, con la función principal de recepción de estímulos táctiles, con una vista fisiológica a nivel lateral sagital superior. El área número 10, que es conocida como área olfatosensorial, en ella hacen parte 4 partes morfológicas de nuestro cerebro. Las 4 partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel dorsolateral, con una recepción y envío de información a nivel medial ventral cortical, con la función principal de procesamiento de estímulos y con una vista fisiológica a nivel lateral superior. El área número 11, que es conocida como área de Wernicke, en ella se encuentran 3 a nivel lateral posterior, con una recepción y envío de información a nivel dorsal, ventral, lateral, con una función principal de procesamiento de lenguaje comprensivo y con una vista fisiológica a nivel superior y lateral. El área número 12, que es conocida como área motora número 12, en ella se encuentran ubicadas 2 partes morfológicas de nuestro cerebro. Las 2 partes se encuentran en una ubicación distribucional a nivel frontal anterior, con una recepción y envío de información a nivel medial, ventral, subcortical y encefálica basal, con la función principal de control de movimientos involuntarios y con una vista fisiológica a nivel superior lateral sagital. La área número 13, que es conocida como áreas superiores, en ella hacen 13 partes morfológicas de nuestro cerebro. Esas partes están ubicadas en una ubicación distribucional a nivel dorsal, lateral, medial, cortical, con una recepción y envío de información a nivel ventral, subcortical y encefálica basal, con la función principal de regulación, inhibición y control, y una vista fisiológica a nivel lateral, superior, inferior y sagital. El área número 14, que es conocida como área de funciones motoras, en ella hacen parte solo una parte morfológica de nuestro cerebro, con una ubicación distribucional a nivel ventral intralaminar, con una recepción y envío de información a nivel de multiconexión, con la función principal de
locomoción, coordinación y equilibrio, y con una vista fisiológica a nivel lateral sagital inferior.